El origen de la obra de arte. Origen significa aquí aquello a partir de donde y por lo que una cosa es lo que es y tal como es. ¿Qué es algo y cómo es lo que llamamos su esencia? El origen de algo es la fuente de su esencia. La pregunta por el origen de la obra de arte pregunta por la fuente de su esencia. Según la representación habitual, la obra surge a partir y por medio de la actividad del artista. Pero, ¿por medio de qué y a partir de dónde es el artista aquello que es? Gracias a la obra. En efecto, decir que una obra hace al artista significa que si el artista destaca como maestro en su arte es únicamente gracias a la obra. El artista es el origen de la obra. La obra es el origen del artista. Ninguno puede ser sin el otro. Pero ninguno de los dos soporta tampoco al otro por separado. El artista y la obra son en sí mismos y recíprocamente por medio de un tercero que viene a ser lo primero, aquello de donde el artista y la obra de arte reciben sus nombres, el arte. Por mucho que el artista sea necesariamente el origen de la obra de un modo diferente a como la obra es el origen del artista, lo cierto es que el arte es al mismo tiempo el origen del artista y de la obra todavía de otro modo diferente. Pero, ¿acaso puede ser el arte un origen? ¿Dónde y cómo hay arte? El arte ya no es más que una palabra a la que no corresponde nada real. En última instancia puede servir a modo de término general bajo el que agrupamos lo único real del arte, las obras y los artistas. Aun suponiendo que la palabra arte fuera algo más que un simple término general, con todo lo designado por ella solo podríamos ser en virtud de la realidad efectiva de las obras y los artistas. ¿O es al contrario? ¿Acaso solo hay obra y artista en la medida en que hay arte y que éste es su origen? Sea cual sea la respuesta, la pregunta por el origen de la obra de arte se transforma en pregunta por la esencia del arte. Como de todas maneras hay que dejar abierta la cuestión de si hay algún arte y cómo puede ser este, intentaremos encontrar la esencia del arte en el lugar donde, indudablemente, reina el arte. El arte se hace patente en la obra de arte, pero ¿qué es y cómo es una obra que nace del arte? ¿Qué sea el arte nos lo dice la obra? ¿Qué sea la obra solo nos lo puede decir la esencia del arte? Es evidente que nos movemos dentro de un círculo vicioso. El sentido común nos obliga a romper ese círculo que atenta contra toda lógica. Se dice que se puede deducir qué sea el arte, estableciendo una comparación entre las distintas obras de arte existentes. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que las obras que contemplamos son realmente obras de arte si no sabemos previamente qué es el arte? Pues bien, del mismo modo que no se puede derivar la esencia del arte de una serie de rasgos tomados de las obras de arte existentes, tampoco se puede derivar de conceptos más elevados, porque esta deducción da por supuesta aquella determinación que deben bastar para ofrecernos como tal aquello que consideramos de antemano una obra de arte. Pero reunir los rasgos distintivos de algo y deducir a partir de principios generales son, en nuestro caso, cosas igual de imposible y, si se llevan a cabo, una mera forma de autoengaño. Así pues, no queda más remedio que recorrer todo el círculo, pero esto no es ni nuestro último recurso ni una eficiencia. Adentrarse por este camino es una señal de fuerza y permanecer en él es la fiesta del pensar. Siempre que se dé, por supuesto, que el pensar es un trabajo artesano, pero el paso decisivo que lleva de la obra al arte o del arte a la obra no es el único círculo, sino que cada uno de los pasos que intentamos dar gira en torno a este mismo círculo. Para encontrar la esencia del arte que verdaderamente reina en la obra, buscaremos la obra efectiva y le preguntaremos qué es y cómo es. Todo el mundo conoce obras de arte. En las plazas públicas, en las iglesias y en las casas pueden verse obras arquitectónicas, esculturas y pinturas. En las colecciones y exposiciones se exhiben obras de arte de las épocas y pueblos más diversos. Si contemplamos las obras desde el punto de vista de su pura realidad, sin aferrarnos a ideas preconcebidas, comprobaremos que las obras se presentan de manera tan natural como el resto de las cosas. El cuadro cuelga de la pared como un arma de caza o un sombrero.
Una pintura, por ejemplo, esa tela de Van Gogh que muestra un par de gotas de campesino peregrina de exposición en exposición. Se transportan las obras igual que el carbón de Ruhr y los troncos de la Selva Negra. Durante la campaña los soldados empaquetaban en sus mochilas los himnos de Hölderlin al lado de los utensilios de limpieza. Los cuartetos de Beethoven yacen amontonados en los almacenes de las editoriales, igual que las patatas en los sótanos de las casas. Todas las obras poseen ese carácter de cosa. ¿Qué serían sin él? Sin embargo, tal vez no resulte chocante esta manera tan burda y superficial de ver la obra. En efecto, se trata seguramente de la perspectiva propia de la señora de la limpieza del museo o del transportista. No cabe duda de que tenemos que tomar las obras tal como lo hacen las personas que las viven y disfrutan. Pero la tan invocada vivencia estética tampoco puede pasar por alto ese carácter de cosa inherente a la obra de arte. La piedra está en la obra arquitectónica como la madera en la talla, el color en la pintura, la palabra en la obra poética y el sonido en la composición musical. El carácter de cosa es tan inseparable de la obra de arte que hasta tendríamos que decir lo contrario. La obra arquitectónica está en la piedra, la talla en la madera, la pintura en el color, la obra poética en la palabra y la composición musical en el sonido. Por supuesto, replicarán, y es verdad, pero ¿en qué consiste ese carácter de cosa que se da por sobreentendido en la obra de arte? Seguramente resulta superfluo y equívoco preguntarlo, porque la obra de arte consiste en algo más que en ese carácter de cosa. Ese algo, más que está en ella, es lo que hace que sea arte. Es verdad que la obra de arte es una cosa acabada, pero dice algo más que la mera cosa. La obra nos da a conocer públicamente otro asunto, es algo distinto, es alegoría. Además de ser una cosa acabada, la obra de arte tiene un carácter añadido. Tener un carácter añadido, llevar algo consigo, es lo que en griego se dice símbolon. La obra es símbolo. La alegoría y el símbolo nos proporciona el marco dentro del que se mueve desde hace tiempo la caracterización de la obra de arte. Pero ese algo de la obra que nos revela otro asunto, ese algo añadido, es el carácter de cosa de la obra de arte. Casi parece como si el carácter de cosa de la obra de arte fuera el cimiento dentro y sobre el que se edifica eso otro y propio de la obra. ¿Y acaso no es ese carácter de cosa de la obra lo que de verdad hace el artista con su trabajo? Queremos dar con la realidad inmediata y plena de la obra de arte, pues solo de esta manera encontraremos también en ella el verdadero arte. Por lo tanto, debemos comenzar por contemplar el carácter de cosa de la obra. Para ello será preciso saber con suficiente claridad qué es una cosa. Solo entonces se podrá decir si la obra de arte es una cosa, pero una cosa que encierra algo más. Es decir, solo entonces se podrá decidir si la obra es en el fondo eso otro y en ningún caso una cosa.